Vamos a empezar una rápida inversión en esta cosa de qué es una marca, ¿no? Siempre me da mucha rabia tener que empezar las conferencias con una cosa de estas tipo qué es una marca, porque es un poco ridículo que a estas alturas estemos explicando pues qué es una marca, ¿no? Lo que ocurre es que, y bueno, siempre que me siento a preparar una ponencia, digo, a ver si consigo evitar tener que explicar qué es una marca, ¿no? Lo que pasa es que es casi inevitable por dos motivos. Por un lado, el de finanzas, por ejemplo, pues no tiene que explicar qué es un euro, porque todos estamos más o menos de acuerdo en qué es un euro, o explicar qué es una hoja de Excel, o explicar qué es un plan general de contabilidad, por ejemplo, porque más o menos estaríamos todos de acuerdo. En el caso de la marca, por motivos, algunos de ellos que vamos a ver a lo largo de la charla, en el caso de la marca da lugar a muchas interpretaciones diferentes en función de quién dice o quién dice la palabra, ¿no? Para un diseñador, una marca es una cosa. Para un sociólogo, por ejemplo, es algo posiblemente muy diferente. Para un antropólogo, estás hablando posiblemente de cuestiones de vínculos entre las personas, por ejemplo. A un psicólogo también tiene unas acepciones diferentes porque estás hablando de motivaciones profundas del consumidor, por ejemplo. Con lo cual, hay todo un elenco de posibles acepciones que podríamos coger en torno a qué es una marca. Y todas son válidas, no es que uno sea más correcta o menos correcta. La cuestión, eso sí, es importante y por eso hay que empezar por aquí, es que como vamos a estar, o vais a estar escuchando primero, pero luego espero charlando un poco sobre el tema, más vale que nos pongamos de acuerdo en este contexto de esta charla a qué nos referimos cuando hablamos de una marca. Una marca no es una cosa complicada. Otra cosa es que las realidades o que nosotros mismos nos dediquemos a complicarlas a posteriori. Esto también vamos a hablar a continuación. Con lo cual, tengo un nombre que es un nombre propio. ¿De acuerdo? En el caso, históricamente, como es el caso de Kellogg, son normalmente los apellidos del fundador de la empresa, Guinness, Kellogg, el señor Hellman, se supone también, pero que hace referencia a una identidad. Esa identidad es algo complejo, eso sí que lo podemos ver, y también podemos tener diferentes acercamientos a qué es una identidad. Quedaros con la copla de dos cosas muy básicas y muy elementales, hay más, pero sustancialmente el 90% de los casos, ese nombre está haciendo referencia a la identidad o del autor del producto o del propietario del producto. ¿A qué voy con esto? Bien, pues si nosotros vemos, por ejemplo, un coche BMW por la calle y vemos el símbolo, el logotipo, para entendernos, de BMW en el capó, lo que nos está diciendo no es que BMW es el propietario de ese coche, sino que BMW ha fabricado ese coche, fabricando y identificando el autor del coche. Sin embargo, cuando vamos al aeropuerto de Madrid, de Barajas, Adolfo Suárez Barajas, hay que decir completo, y vemos en la pista los aviones de Iberia, por ejemplo, y vemos en la cola lo que es la identidad corporativa de Iberia, no está diciendo que Iberia ha fabricado el avión, está diciendo que es el propietario del avión. Y esto en realidad es el origen del término branding, de ahí la foto, no se ve demasiado bien, pero bueno, se ve que es un branding iron, en inglés, es un hierro candente con el que se marca el ganado, ¿de acuerdo? Ese es el origen del término branding, viene del noruego completamente. Muchos de vosotros, por ejemplo, conocéis la marca Ferrari. Vais a levantar la mano. A estas alturas del día ya tenéis que estar ya para levantar la mano. Si fuera a las 9 de la mañana ya sé que cuesta, a estas horas ya no hay problema. Vale, todos, ¿no? ¿Y cuántos de vosotros habéis venido aquí hoy en un Ferrari? ¿Cuántos de vosotros habéis estado en un Ferrari alguna vez? Siempre hay alguno. ¿Sí? Vale, tenemos uno. ¿Vale? Y los demás no, pero sí tenéis una imagen de Ferrari. ¿De acuerdo? Es el mismo mecanismo que funciona en nuestra cabeza, que ahora vamos a profundizar un poco más en ello, que si os digo, ¿cuántos habéis estado en China? O unos cuantos. Pero aunque no hayáis estado en China, eso no significa que no podéis tener una imagen, un estereotipo, si queréis llamarlo así, de lo que es China y de cómo debe ser China. Bueno, lo mismo pasa con las marcas. No tenemos que adquirir ni consumir los productos o las empresas, ahora vamos con eso, a las que nos exponemos para poder tener una opinión. Es decir, estamos entrando en elementos que tienen que ver con cosas racionales que pensamos, es decir, necesito ketchup, pero voy al supermercado a comprar mi ketchup, y cosas emocionales que tienen que ver con una vez que estoy en el supermercado, me expongo a la parte de ketchup del lineal
Y entre todas las ofertas que veo, pues puedo tomar una decisión racional y coger la que esté de oferta, el 3x2 o lo que sea y tal, o el 70% del segundo producto de Carrefour, o puedo decir, para mí el ketchup es importante, o para mis hijos el ketchup es muy importante, y tiene que ser de Heinz. Porque toda mi vida ha sido Heinz. Hay elementos detrás de nuestras decisiones, ¿vale? Hay elementos detrás de nuestras decisiones que en función de aquella compra, aquella adquisición o aquel consumo que estamos haciendo, pueden ejercer una influencia en nuestras decisiones. Pero el caso es que hay elementos de cuando compramos marca blanca que principalmente podríamos decir que son motivaciones racionales, cosas que pensamos. Pero todo aquel que dice, yo es que todas las compras que hago son racionales y tal, miente. Porque alguna vez, casi todos los días, tomamos algunas decisiones que no son producto únicamente de la razón. Tienen que ver también con otros elementos, vamos a llamarlos emocionales. Pero luego hay otras compras o otras situaciones, o dentro de ese contexto de compra, determinados productos por los cuales tenemos un interés especial y ahí nos forjamos una opinión, unos sentimientos hacia unas marcas sí y otras no. Pero bueno, en definitiva, que es lo que nos interesa, hay un elemento de autojustificación de decisiones que asumimos que no son demasiado racionales. Está en que hacemos cosas, no solamente tomamos decisiones de compra, que ya de por sí es importante e interesante, y que es un poco de todo lo que estamos hablando, sino que encima nosotros, compradores, que nos dejamos la pasta para comprar esos productos, nos convertimos en embajadores de esas marcas. Porque tenemos que autojustificar la decisión irracional que hemos tomado a la hora de comprarlo. Eso es lo que vas buscando, ¿no? Es la aceptación social, el elemento social que hay detrás de la compra de las marcas. Bueno, hay elementos del tema racional, hay elementos emocionales y hay elementos sociales. Que, por ejemplo, viendo de Rolex, este tipo de... Con lo cual podemos ver, como hemos visto en la diapo anterior, que las marcas no son complicadas, que efectivamente se reduce, en el fondo, a una cuestión de expectativas que cada uno de nosotros tiene sobre determinados productos y determinadas categorías de producto, pero lo que sí podemos ver, a partir de lo que hemos estado hablando, es que sí son complejas. Lo que estamos hablando es este elemento de cambio, dinamismo, es decir, falta de control. Hay elementos, si queréis decirlo así, caprichosos, que afectan lo que opina el consumidor de nosotros, es decir, cuando BP, por ejemplo, le explota sus ahí en el Golfo de México, pues no contaban con que afectó claramente la percepción que la gente tenía de la marca BP. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay elementos que van cambiando sobre la marca, y lo interesante es que nunca llegamos a un punto de equilibrio. ¿De acuerdo? En la gestión de la marca, una de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta, y es agotador pensarlo, pero es que no queda otra, es que no terminas nunca de gestionar una marca. Y tiene algunas cosas. Tiene cosas que sí, podemos medir, podemos controlar, podemos gestionar de una forma más racional, estratégica si queréis, pero hay elementos, digamos, artísticos que quedan fuera de nuestro control, o por lo menos fuera de nuestro total control, ¿no? Y el concepto de beta permanente es interesante en el sentido de decir, bueno, me tengo que, o sea, esa cosa es decir, ya he terminado esta tarea, vamos a olvidarnos de esa idea que pertenece ya al siglo XIX y al siglo XX, y no vivimos en el mundo del casi terminado constante. ¿De acuerdo? Es lo que se parecería más lo que es la gestión de una marca, ¿no? Casi terminado. Y es lo que quiero decir ahí con lo de nunca llegar a un punto de equilibrio, porque aunque desde la organización estamos diciendo cosas, a la persona que está en la calle le ocurren cosas en su entorno, en su familia, en sus amigos, opiniones de otros, anuncios que ve, tropezones que se da por la calle, yo qué sé, cualquier cosa, promociones que se encuentran, cosas que le cuentan, y todo eso está fuera del control de la organización. Pero ese es el hábitat de las marcas. Ahí es donde viven las marcas. Las marcas no viven en el despacho del gran marketing, viven en la calle. Y el consumidor es el soberano, o el cliente si estamos en B2B, para decidir cuál adquiere y cuál no adquiere. Escoge, es el juez. Y hay un montón de variables que están completamente fuera, no ya de nuestro alcance, sino incluso fuera de nuestro conocimiento, que afectan esa toma de decisiones. Que una de ellas es nuestra marca y las marcas competidoras también, evidentemente. También están jugando la misma partida, ¿no? Pero lo que sí podemos hablar
es que cuando esas marcas que hablábamos antes, como las grandes marcas que pueden subir los precios, tipo Apple y demás, son marcas que tienen una fuerte componente emocional, como hablamos. Pues, si vamos al extremo, en las que no tienen componente emocional y solamente tienen un componente racional, estamos hablando del extremo de una marca blanca. Cuando tenemos elementos, vamos a llamarlos estas cosas emocionales, lo que estamos diciendo es que a nuestro nombre, sobre nuestra identidad, le hemos incorporado una serie de significados. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos diciendo yo soy cacao en polvo, sino que estoy diciendo soy cacao en polvo con grumos, ¿vale? Que es un significado extra, que no puede decir Nesquik. ¿De acuerdo? Que no es maravilloso, pero algo es algo. En definitiva, sí podemos hablar de una especie de ecosistema de la marca, es decir, más allá del nombre, que es la parte central, como hemos dicho al principio, alrededor de ese nombre tenemos significados, cosas que pasan, cosas que asociamos. ¿Cómo se generan esos significados? ¿Cómo opera el ecosistema de la marca? Pues hay 4 ámbitos desde la empresa sobre los que podemos actuar en el ámbito de la persona, del consumidor, que es elementos evidentemente de la publicidad, mensajes que recibimos, elementos de la propia física del producto, que puede ser desde el diseño de un punto de venta, si eres una marca que estás con un pie en el tema de retail, tipo Apple, por ejemplo, para que fabrique dispositivos de tiendas, precisamente para en esos espacios reforzar estos significados que intenta proyectar, ¿no? De una forma vivencial, de una forma experiencial. Así que tenemos publicidad, tenemos elementos físicos, por ejemplo, la forma de la botella de Coca-Cola entraría también aquí, es un elemento físico del propio packaging, o como queráis llamarlo, que tiene que ver con eso. Tiene que ver con el producto en sí, que refería con lo que tú decías hace un momentito, de que el Volvo es claramente un coche seguro en el momento que te sube el nivel, los demás coches son unos niveles, que no veas tú. Yo voy aquí en el supercoche seguro. Entonces el propio producto tiene que estar a la altura de la propuesta, de la marca, de los significados. Y luego, por supuesto, están las personas con las que interactuamos, independientes, por ejemplo. Los pocos de vosotros que nunca habéis sufrido los ataques de Yastel los sábados por la tarde, por ejemplo, sabéis un poco lo que me refiero con el tema de la atención al cliente y las personas y cómo eso genera, en el caso de Yastel, nuevamente percepciones bastante negativas o actitudes incluso negativas hacia la marca. Pero evidentemente esos 4 ámbitos son los que los otros usuarios, los otros consumidores, a partir de esas experiencias que tenemos en estos 4 ámbitos, decodificamos los significados que nos están intentando proyectar. Bueno, el branding moderno como tal, podemos entender que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos fundamentalmente. ¿Dónde era visto? Esto es súper esquemático, es súper sencillo, totalmente discutible, no pretende ser un detalle de la historia del branding, nada por el estilo. Pero a grandes rasgos, podemos ver lo que nace como una disciplina evidentemente creativa, poner nombres, diseñar cosas, orientado al packaging de productos, para poder generar una diferenciación de esos productos en un lineal, ¿de acuerdo? Con la masificación, digamos, en definitiva, de la oferta y ante el mayor el aumento del poder adquisitivo de la población en general, en los años 50 y 60. Y en esos años se basaba fundamentalmente en la teoría de la USP, Unique Selling Proposal, propuesta única de venta del publicitario service. La USP lo que defiende sustancialmente artículos enteros, pero bueno, básicamente se reduce a que tú tienes que encontrar en tu producto una característica única que los demás no pueden competir y toda tu comunicación, creatividad y marketing y todo lo demás tiene que girar en torno a esa característica. Con lo cual podemos ver cómo, aunque lo intentemos, esos significados, esas creencias que hablábamos antes, muchas veces están muy solidificados en nuestra cabeza, en la cabeza del consumidor, y es muy difícil cambiarlos, ¿de acuerdo? Y esto, a su vez, es lo que hace que el branding corporativo haya que verlo en una dimensión de décadas, ¿de acuerdo? Como veréis luego, yo cuando trabajo con mis clientes, evidentemente hacemos planes de actuación para el año siguiente, pero sustancialmente las ambiciones que fijamos es dónde queremos estar dentro de 10 años, o dentro de 15. Que sabemos que no vamos a llegar exactamente ahí, o sea, a lo mejor nos hemos muerto para antes de llegar hasta ahí, pero es decir, si no tienes esa visión prospectiva de lo que quieres hacer con tu marca, no vas a poder avanzar.
Y somos muy precisos cuando hablamos de branding, a diferencia del pensamiento estratégico tradicional, que se habla de la visión corporativa o lo que sea, hay que hablar de la perspectiva de la marca. Estamos diciendo cuál va a ser el hábitat, el entorno en el que va a actuar mi marca dentro de 10 años. Sabéis que dicen, por ejemplo, de Apple, que Steve Jobs tenía en su cabeza, cuando lanzaron el iPhone, ya tenía en su cabeza el iPad, ya estaban trabajando sobre él. Incluso antes de eso, en los años 80, ya tenía la visualización de gente andando por la calle con algo parecido a una especie de libro electrónico. Evidentemente la que tenía en su cabeza en una amalgama de sensaciones más que de un objeto, evidentemente no es que fuera tan genio, pero que sí veía el mundo como lleno de dispositivos móviles electrónicos con los que podíamos interactuar haciendo un montón de cosas. La tercera idea, que también la marca corporativa representa eso de la expectativa, ¿no? Lo que el consumidor puede esperar de nosotros. Es decir, tenemos ahí la marca que nos habla un poco de nuestra visión estratégica, nuestra perspectiva, nos marca un listón internamente para la organización de cómo debemos actuar y hacer y decir. Y también es una referencia, es la otra cara de la moneda, evidentemente, entendido en términos de cliente, es lo que el usuario, consumidor, cliente entiende de nosotros. ¿Por qué una marca que se dedica a fabricar cosas de repente decide pasar a controlar también el canal por el que se venden esas cosas? Para estar en contacto con el usuario y generar esas expectativas in situ, la cosa física que hablábamos antes. ¿Y por qué se ahorra intermediarios? ¿Cómo? Que no sé qué. Que se ahorra intermediarios. Sí, bueno, hay muchos más motivos también que también a nivel de logística y también de control de márgenes y todo lo que tú quieras también, evidentemente. Pero sobre todo es que controlas cómo es la presencia, cómo es la presentación de tu producto en el punto de venta. Lo que estamos viendo, no preocupes, que hay una especie de realidad gemela entre lo que es la realidad de la organización en sí misma y lo que es la marca. ¿De acuerdo? Esto parece una obviedad, sí, os dije al principio, son básicamente sencillas las marcas. Las marcas corporativas son el reflejo de lo que hace la organización. Todo lo que le pasa a la organización le afecta a la marca. Y todo lo que le afecta a la marca le afecta a la organización. La marca es tanto como la suma de elementos que tienen que ver con la formación de las personas que contratamos, las métricas que utilizamos para medir la excelencia, por ejemplo, los estándares que implantamos, el diseño organizacional, los procesos, los protocolos, los sistemas, la atención al cliente, los productos que ofrecemos, los servicios que hacemos para ofrecer esos productos y los sistemas de calidad internos que tenemos. Es decir, la arquitectura de marcas está bien resuelta o está mal resuelta. Bueno, vamos a entrar en la arquitectura de marcas, pero en definitiva, cómo se relaciona la marca corporativa con las marcas de producto, las familias de producto. Básicamente es eso. Hay diferentes sistemas. Es bastante sencillo, pero si lo tienes mal, tienes un problema muy gordo y muy caro de arreglar, ¿de acuerdo? Porque además introduce confusión en el usuario. Y si eso no lo tienes bien a nivel de marca, pues te va a afectar los tipos de cuestiones de aquí también, ¿de acuerdo? La globalidad, el hecho de crecer, de irte fuera, afecta a la marca, afecta a la organización, afecta a todo, afecta a las reputaciones que tenemos. El hecho de mayor o menor visibilidad de tu marca afecta el éxito de tu organización, afecta los retornos, afecta los márgenes, afecta todo tipo de cuestiones. La coherencia que tienes en el discurso de tu marca. Prometes una cosa en tu anuncio y luego vas a la tienda como o es coherente. El mensaje de este año es coherente con el mensaje del año pasado. Si os fijáis, Apple, por ejemplo, es el mejor ejemplo que podéis encontrar de conceptos de coherencia, sobre todo a nivel de diseño, comunicación, este tipo de cosas, gracias sobre todo a su diseñador jefe, que es Johnny Ive, que controla todo, desde el producto hasta la publicidad, la página web y todo. Temas de crecimiento. Yo he visto muchas empresas casi morir de éxito. Marcas que se desposicionan por crecimientos demasiado acelerados en la propia organización. Una marca que lleva una vida, de repente salta a la empresa y digo, una especie de tobogán de crecimiento, todo el mundo feliz, y la marca se nos ha quedado ahí arriba y se nos ha olvidado hacer nada porque estábamos ocupados fabricando productos y cuando hemos terminado de fabricar, dice, oye, la marca no se ha quedado. Se ha quedado posicionado en algo que era otra cosa, en otro sector, en otro segmento. Aparte de todas estas cuestiones, digamos, más de filosofía o de pensamiento, si pensamos a nivel de esos 4 ámbitos que decíamos al principio, del mundo físico, el producto, las personas y la publicidad,
Y pensamos en la organización y decimos, vale, estos son los ámbitos por los cuales yo, usuario, recibo información. Vale, la otra cara de la moneda, ¿cuáles son los 4 ámbitos desde la organización por los cuales estructuro mi mensaje en esos 4 ámbitos? Pues a través de mi oferta, a través de mi presencia en el mercado, a través de mi estructura organizativa y a través de mi cultura. Y eso, si lo tengo en su sitio, lo voy a desplegar. Algunos lo llamamos branding, y otros hablan de marketing, de innovación, management, recursos humanos. Es decir, que aquí tenéis todos los elementos que hablábamos antes, ¿verdad? Distribución, precios, producto, diseño, presencia online, publicidad, atención al cliente, formación, redes, canales, procesos, modelo de negocio, todo. Porque todo eso va a hacer que la gente perciba lo que supuestamente queramos que vean aquí. Cuando hablamos de propósito y hablamos de purpose, inevitablemente volvemos al concepto de identidad que hablábamos al principio. ¿Qué es la identidad? La identidad se puede definir como un autoconcepto que es reconocible a lo largo del tiempo. No sé qué tal lo veis, pero supongo que intuís que esto es un poco la definición del ser humano, ¿verdad? Pues es lo mismo para las organizaciones. Lo que os contaba antes de Kero, esos 2 elementos en su ADN que se han mantenido invariables a lo largo de más de 100 años, se mantienen invariables independientemente del tamaño de la organización, que evidentemente hoy en día no tiene nada que ver con lo que era hace 100 años. Y el motivo o la forma de encontrar esos elementos, esa conciencia de que nosotros somos quienes decimos que somos, que esa es la clave de la identidad desde el punto de vista filosófico, es decir, cuando vosotros os veis en una fotografía cuando tenéis 5 años y os reconocéis en esa fotografía, lo que estáis reconociendo no es una cuestión simplemente de memoria, ese es un concepto de identidad. Tú eras esa persona, aunque físicamente la persona de la foto no tiene nada que ver contigo hoy. Hay un cambio físico, hay un cambio incluso mental, pero tenéis la conciencia de que esa persona, ese personaje, eras tú en otro momento de tu vida. Y gracias a eso puedes proyectarte al futuro. Esa es la clave de la identidad. Es decir, el autoconocimiento, el autoconcepto. Yo me entiendo a mí mismo y sé que en otros momentos de mi vida he sido o voy a ser diferente. ¿De acuerdo? La conciencia de lo que te hace diferente de los demás. Vale, entonces tengo que tener un proceso. Pues este es muy rápidamente el proceso que yo hago con mis clientes, ¿no? Primero hay 2 fases muy sencillas: observación, exploración, nada especial, tipo post-its, historias, lienzos y benchmarking y tal, cuál es el entorno, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, tipo workshops. Y trabajamos en 4 ámbitos: el autoconcepto, el mercado, el entorno, el mundo y el desempeño de la organización. Pero la clave está en que el resultado de ese ejercicio de reflexión es un documento clave a partir del cual podemos empezar a trabajar. Ese es el proceso previo que hacemos. ¿De acuerdo? El proceso, lo que os he contado antes, es decir, antes de desplegar, tendré que saber qué es lo que tengo que desplegar. Entonces, en eso hay 3 elementos claves, o 4 si queréis un claro. ¿Cuál es esa visión o esa perspectiva? ¿Cuál es mi identidad, objetivo? Que más o menos debe ser consistente con el que tengo actualmente. Puede haber ciertos cambios, pero que tengo que definirlo. En función de eso, puedo definir mi marco objetivo, porque tanto monto como tanto van de la mano. Y en función de eso, mi plan. Evidentemente, mi identidad se va a definir por 3 elementos, que es el propósito, la personalidad y la propuesta que hago al mercado. Y mi marca es lo que me va a dirigir cómo puedo desplegar en su oferta, presencia, estructura y cultura. Da igual que sea este modelo o otro, ¿de acuerdo? Pero si no tenemos un framework, si no tenemos un andamiaje teórico conceptual de qué somos, qué representamos, qué puede esperar el usuario de nosotros, cómo vamos a transmitir esas ideas, si no tenemos ese andamiaje previo, ya podemos planificar hasta el día del apocalipsis final que no vamos a acertar nunca. Con lo cual, ese criterio a qué nos lleva, o el concepto ese de propósito, estamos terminando, tranquilos. El propósito a qué nos lleva? Pues nos lleva, evidentemente no es simplemente una cuestión de branding entendido como diseño, nombres o creatividad, como decíamos al principio, sino encontrar intersecciones entre el modelo de negocio y la estrategia. Está en que yo, cuando me lanzo a desarrollar productos, y fijaros, si las marcas son expectativa, cuánto de esa expectativa depende de la frecuencia y la calidad de los lanzamientos de nuevos productos que voy haciendo.